Antes de dar la predicación, me es necesario leerles unos versículos bíblicos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Del 1 al 7, dice la Escritura. Y después voy a leer primera de Timoteo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura: los diáconos asimismo, miren las condiciones que pone el apóstol Pablo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3, 9. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, estos versículos que he leído es por la elección de los diáconos. La palabra diácono en la palabra griega es el que sirve la mesa. Y algunos la han forzado bien fuerte la traducción del lenguaje actual y dicen los que limpian y hasta comen el polvo cuando uno está barriendo en un lugar donde está bien polvoroso. O sea, chupa polvo, huele polvo, o toda esa situación. En el pasado nuestra iglesia eligió diáconos por la necesidad, y para serles muy sincero, los diáconos nos salieron, algunos de ellos, muy malos. Unos anduvieron en malos pasos, se comportaron como inconversos, y nosotros como iglesia caímos en una situación muy triste porque dieron mal testimonio. La iglesia en general debe de saber esto. Nosotros ahora, como junta de la iglesia, hemos pasado buenos meses orando y buscando la voluntad de Dios para presentar delante de la congregación personas las cuales cumplan estos requisitos. Es por ello, hermano, que en esta mañana vamos a presentar los candidatos a futuros diáconos de nuestra iglesia. Fíjese la palabra, candidatos. Significa que estos 3 hermanos, durante este mes, del 17 de noviembre al 17 de diciembre, van a ser puestas por prueba por medio de ustedes. La Junta ya los estudió, la Junta ya los analizó, y hoy es el día en el cual ustedes como iglesia los van a conocer. No queremos, mire, y les quiero explicar una cosa. Estos requisitos que habla la Escritura es para los que van a ejercer el diaconado, pero también es una responsabilidad como creyentes obedecer también la palabra de Dios. Amén. No va a venir usted un día todo mareado a decir: no dado el vino, diácono. No, tampoco es correcto. También nosotros tenemos que andar igual, amén, correctos. Nosotros tenemos una diaconisa en nuestra iglesia, nuestra hermana Elizabeth Jorge. Por favor, hermana, si pueden pasar. Ella es la diaconisa actual en nuestra iglesia. Ella es una hermana a la cual la conozco desde hace 12 años, 13 años, mejor dicho, ¿verdad, hermana? La hermana es diaconisa, ha estado ejerciendo. Muchos de ustedes han recibido sus llamadas, han recibido sus visitas, sus consejos, su apoyo, su respaldo.
Creo que hasta el día de ahora hemos visto buen testimonio de parte de la hermana. Si no es así, por favor, hágamelo saber. Amén. No, que es verdad. Eso dice la Escritura. Es por ello que la hermana puede pararse al frente con toda limpia conciencia y sabiendo de que sí podemos dar palabra de que la hermana se ha portado como correctamente es. Hay 3 hermanos que van como candidatos. Nuestra hermana Beatriz Castillo, por favor, puede pasar aquí al frente, hermana. Aquí, hermana, para que la puedan ver. Y también a mi hermana Elizabeth Jorge. Es que nosotros estamos en un templo que no ven ustedes, no porque mi hermana, no, hermana, no sean mal pensados, ¿qué les pasa? Por favor. El siguiente hermano diácono que va como candidato es nuestro hermano Concepción. El hermano Concepción es un hermano al cual ustedes lo han visto. Y el tercer candidato es nuestro hermano John Carballo. Ellos son los 3 candidatos que van como diáconos de nuestra iglesia. Ellos no son diáconos ahorita. Solamente mi hermana Elizabeth Jorge. ¿Ya? Ustedes han leído la Escritura. Nosotros vamos a orar para que Dios confirme el llamado de cada uno de ellos. ¿Sí? Que Dios confirme el llamado que ellos se les ha hecho. Yo he hablado con ellos. Ellos están de acuerdo a someterse a la prueba. Ya pasaron todo el año en observación. Hoy es el tiempo de observarlos, verlos. Hermanos míos, nosotros somos una iglesia a la cual este año que viene tenemos que ser mejores para Cristo. Los ministerios, la congregación en general. Y yo sé que ahorita es un tiempo, porque ya tengo que predicar, pero también es un tiempo para hacerles ver a ustedes que estos hermanos y estas hermanas van a estar, bueno, la hermana Elizabeth ya está activa, pero los hermanos que están aquí van a estar involucrados en la parte de la enseñanza, del servicio, la dirección, la consejería y las instrucciones como la Escritura manda. Es por eso que, por favor, obsérvenlos bien, mírenlos, obsérvenlos su comportamiento, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de dirigirse, cómo se conducen en la casa de Dios. Si ustedes conocen dónde viven y todas las cosas, tampoco vayan a ponerse ahí en la noche. No, calmados, tampoco vamos a violentar la vida privada de los hermanos en su apartamento, sus casas, y no vamos a ponerle una cámara ahí en el carro, no. Ni compre tampoco ese bolígrafo que anda espiando a la gente, que eso es prohibido por la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, ¿usted cree que no me doy cuenta de eso? No, observémoslos conforme como se comportan, como la palabra de Dios manda. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tienen preguntas sobre sus vidas personales, ustedes tienen toda la obligación de hacerlo. Y el derecho de preguntarles sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus vidas. Lo que cuenta antes de que recibieron a Cristo, eso no toma nada en cuenta. Después de recibir a Cristo y después de su compromiso en el Señor, es lo que cuenta conforme a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Así que hermanos, ellos son los hermanos, ellos 3, la hermana diaconisa siempre sigue funciones como diaconisa, y vamos a pedirle al Señor que les ayude a mis hermanos a que cumplan estos requisitos y también que demos testimonio a la iglesia. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar por ellos. Señor Jesús, esta mañana te presentamos estos 3 candidatos a diáconos, porque falta la confirmación de la iglesia, la confirmación, oh Dios, de tu persona sobre todas las cosas. En el pasado como iglesia nos equivocamos, Dios. Yo me equivoqué como pastor, queriendo hacer bien las cosas, Dios. Mas ahora, oh Dios, queremos hacer las cosas 100% conforme a tu palabra. Ponemos en tus manos a mis hermanos, ahora que van a estar a prueba, delante de los ojos de la congregación, delante de los ojos de sus vecinos, sus empleados, sus trabajadores o sus jefes, de sus familias. Reconociendo, Señor, que no queremos nosotros perfección en ellos, pero sí los requisitos que habla la Escritura en 1 Timoteo y también en Tito. Porque tu palabra le puso al apóstol cuáles son los requisitos para estos hombres y estas mujeres que están recibiendo este llamado. Ayúdales, oh Dios, dándose cuenta que no es un lugar de privilegio, sino es un lugar de servicio, de entrega total, de fidelidad a tu persona, al pastor y a la iglesia en general. Señor, ayúdales. Te los encomendamos en tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor, hermanos? Que Dios los bendiga. Así que, hermanos, desde ya ustedes son vitrina para toda la congregación. Amén, hermanos.
Bueno, hermanos, vamos a buscar en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. En esta carta que sirve de ánimo para los hermanos en Tesalónica. Si puedes bajarle un poquito el volumen, por favor, hermanos, porque como alzo la voz, no quiero estorbar los oídos de mis hermanos, afectarlos. Gracias. Hermanos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3, y vamos a ver, continuamos la próxima semana con los demás versículos, al 5 y 6. El apóstol Pablo habla a los hermanos de Tesalónica motivándoles. Y dice la Escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermanos, vamos a estudiar sobre la conducta del creyente, la conducta que el creyente debe tener. Estamos en el mes de noviembre, se acabó el año. Olvidémonos del 2013. ¿Estamos de acuerdo? Olvidémonos que el 2013 nos va a dar un tiempo más para poder rectificar las cosas que no pudimos lograr. Quiero decirle que el año, los 12 meses, ya está, se puede decir así ya, agonizando, se está acabando. Se nos fueron las oportunidades que tuvimos que haber aprovechado en este 2013. Y no nos vamos a lamentar de eso. Porque como dice un dicho popular, de la leche derramada, ¿qué dice el dicho? Después, así es, ¿va? ¿Cómo es? Ni llorar vale la pena. Creo que por ahí viene el asunto. Usted me entiende la idea. Y si no la entendió, pues como dijo mi hermano Salomón ahora, pídele a Dios discernimiento para este dicho, que yo no soy muy bueno para los dichos. Pero sí me gusta mucho leer. Y me gusta bastante leer lo que el apóstol Pablo vivió como creyente. Quiero decirles, hermanos, que un seguidor de Cristo en ese tiempo significaba perderlo todo. Miren lo que le estoy diciendo. Ser un cristiano en el tiempo del apóstol Pablo era perderlo todo. Y Pablo estableció esta iglesia, en el llamado que Dios le hizo, en su segundo viaje misionero, cerca del año 51 después de Cristo. Y poco después le escribía a los hermanos animándoles, porque sabía también el apóstol que esta misma gente iba a sufrir e iba a padecer lo que él ha sufrido y sufrió estando en otros lugares. Quería expresarles lo que yo les quiero expresar ahora a ustedes, mis hermanos. El amor que nos constriñe, nos empuja, el amor que todos juntos nos compartimos en Cristo Jesús. Y recordarles una cosa a ustedes, hermanos, que no importando las adversidades que vivimos este año 2013, hay una esperanza que nos aguarda. Y ese es el ánimo que quiero que esta mañana nosotros salgamos de aquí. Hermanos, Cristo viene por su iglesia. Y esa es la esperanza que a nosotros nos abraza. Como cuando estamos con frío y corremos a los brazos de nuestra esposa, o las esposas al esposo, y le dice, abrázame porque tengo frío. ¿Qué es lo que usted siente? Calor, como el bebé, que corre a los brazos de su madre también. Les quiero decir, hermanos, que esta palabra, esta carta, era para expresarle ánimo a los hermanos. ¿Por qué razón? Porque muchos hermanos habían sufrido persecución por parte del maligno.
ocupaba a los judíos celosos, como también a los romanos que odiaban a Jesús, los apedreaban, los azotaban, los crucificaban, los torturaban y por último se enfrentaban a la realidad mortal de la muerte. Ese era el destino de los hermanos en el tiempo del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo les recordaba eso, que hay un mensaje de esperanza. La palabra del Señor, hermanos, es una palabra la cual nos da instrucción, guía, mandamientos, pero también es una palabra de esperanza. Y el Hijo de Dios, ahora que se ha acabado el 2013, no tenemos que tener un pensamiento derrotista o un pensamiento de lamentación. Y aún peor, pensar que el futuro que se nos asimila, que se viene encima en el 2014, es un futuro oscuro. Sí puede ser oscuro. Sí, la economía puede estar peor el 2014. Sí, posiblemente no aprueben la ley de reforma migratoria. Sí, quizás va a cambiar muchas cosas en la cuestión moral en las escuelas. Pero una verdad le quiero decir, Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Y esto a los hijos de Dios nos motiva y nos da esperanza. El Hijo de Dios ve el futuro como una oportunidad. Y aún todavía en mucha gente que no conoció a Dios, uno de esos fue Víctor Hugo, un novelista francés, decía, el futuro tiene muchos nombres. Mira lo que dijo este novelista. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. El 2014 yo no lo voy a recibir con una cara de pesimismo. Al contrario, con una oportunidad, hermano, que yo puedo producir frutos como hijo de Dios. Como una oportunidad que mi familia va a mejorar. Como una oportunidad, hermanos, que se acerca. Y yo le quiero decir una cosa, amados míos y hermanas mías, no estemos viendo el 2013 como muchos ven como inconversos, sobreviviendo, arañando la meta. Al contrario, el Hijo de Dios espera que el futuro sea mucho mejor que nuestro pasado. Yo lo creo firmemente, hermanos. Y ¿sabe qué? Esto nos lleva a una conclusión, que nosotros como hijos de Dios estamos llamados para producir fruto. Si el 2013 no producimos nada, ya ni lo tome en cuenta, vuelvo a repetir. El tiempo perdido, hasta los ángeles lo lloran, dice un dicho. Por consiguiente, del pasado ya no podemos arreglar nada. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene la máquina del tiempo, porque no, préstemela, hermano. Préstemela. Pero usted tiene la máquina del tiempo y puede regresar al pasado, hermano, préstemela, pongamos un buen negocio y vamos a hacernos millonarios. Pero tenemos que aceptar una cosa. Y el apóstol Pablo mismo lo aceptó. Hermanos, yo estoy, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos, llamado para ser apóstol, para poder predicar la palabra de Dios, para producir fruto. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, ¿qué dice la Escritura? No resultó vana. En una versión dice, no fue inútil. Primero, hermanos míos, para enfrentar el futuro, para darnos cuenta que existe una gran oportunidad en nuestra vida, para poder darnos cuenta que el límite es el cielo y que puedo alcanzar mis metas, mis objetivos. Tengo que comprender que la bendición, la abundancia, la prosperidad no te llega a la puerta de la casa. La oportunidad, los frutos se tienen que trabajar. ¿O no? Y le hago una pregunta a usted que se encuentra en este país y que vivimos en este país y que somos mayores de 35, 40 años. Las metas que hemos logrado en nuestra vida no nos las llegaron a dejar en una cajita a nuestra casa. ¿Verdad que no fue así? De ninguna manera. Nos levantamos por la mañana, nos dedicamos a aprender un idioma en el cual nunca nos imaginamos aprenderlo. Nos pusimos metas, objetivos. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, yo fui donde ustedes, hermanos de Tesalónica, y saben ustedes que yo no fui a ser una persona al anonimato, al contrario, yo fui porque mi visita no fue inútil. Y esto es lo que yo quiero decirles a ustedes, hermanos. En esta mañana, para ver el futuro, tenemos que proponernos retos.
Tenemos que tener una conducta delante de Dios y una conducta en el camino del Evangelio. ¿Cuál es la conducta? La conducta primera que yo debo de proponerme para enfrentar el futuro es que yo sé que soy una persona fértil en la vida. O sea, yo puedo producir frutos. ¿Sabe usted que usted puede producir frutos? Y aunque no seamos plantas. ¿Sabe usted que la naturaleza misma, el mismo reino animal, la misma flora, nos enseña a nosotros que ellas mismas van expandiéndose, su especie va sobreviviendo en las adversidades, en los problemas. La naturaleza misma, para subsistir su especie, tiene que producir un fruto. Y en casi todos los organismos animales, hermanos, la reproducción ocurre durante o después del periodo de crecimiento máximo. Y en el caso de las plantas, nosotros nos damos cuenta que para que la planta venga y se expanda, tiene que producir una semilla. La misma Escritura nos habla al respecto. Dice en el Salmo 107, versículos 33 y 38, Él convierte, Dios mismo, los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que habitan. Pero también dice, vuelve el desierto en estanques de aguas. Mire la bendición del Señor. Y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Amados míos, en la vida tenemos que proponernos a producir frutos. ¿Qué frutos es que nosotros queremos tener para el 2013, 2014? Resultados que nos hagan sentirnos útiles, satisfechos en la vida por los logros que nos proponemos. Y una cosa le voy a decir, todos los que estamos aquí no existimos por existir. Tenemos que tener un propósito en nuestra existencia, hermanos. Este es algo que como hijos de Dios desde ya debemos de hacerlo. Y más ahora que estamos en Cristo. Nosotros no vivimos por el vivir, ni existimos por existir. Tenemos que proponernos metas. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? Decía una persona, si usted no tiene un propósito, una meta, ¿sabe a dónde va a llegar? ¿Perdón? A ningún lado. Es como si usted venga, se suba a su carro y empieza a manejar y se meta en todas las calles. ¿A dónde va a parar, hermanos? ¿A dónde? En la nada. Es por eso que los hijos de Dios tenemos que empezar a proponernos y a empezarnos a meditar, hermanos, que si en este 2013 nosotros no producimos frutos, fue porque no tuvimos los medios y no nos propusimos a llegar a tenerlos. Hermanos, la oportunidad de producir frutos es en el reino de Dios. Usted y mi persona tenemos un gran privilegio de que el Señor nos llamó, nos eligió y nos tomó para poder producir frutos. El Señor mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. A los judíos les quitó el reino de Dios y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Mire qué importante esto. Toda la gente que está aquí en el Tabernáculo Bautista de Virginia no es una planta o una persona que no pueda producir frutos. Al contrario, sí podemos producir frutos, hermanos. Usted sí tiene la capacidad, por favor, quítese de su mente lo que nos decían cuando estábamos pequeños. Cuando por cualquier momento de rabia, de enojo, el profesor nos decía, tú no sirves para nada. Mire, yo me recuerdo muy bien que mi profesor, yo reconozco que me portaba mal, estaba sin Cristo. Y el director me decía, Raúl, Santa María venía a la dirección y yo llegaba, ya no te aguanto. ¿Sabes qué eres tú? ¿Qué le decía yo? Esto, cero, no sos nadie, no sos nada y nunca lo vas a hacer. Y yo me quedaba y decía, tiene razón porque está enojado. Si no estudio, no me preparo, no obedezco, no me someto, tiene razón, no voy a hacer nada. Pero todos los que estamos aquí no somos, al menos los nacidos de nuevo, no podemos pensar eso. Todos los que estamos aquí tenemos capacidad, hermanos, ¿o no? ¿O no tiene usted capacidad?
tenemos la capacidad de poder movernos del lugar donde estamos. Porque sabe usted que en este tiempo tenemos una vida estática. Nos estamos volviendo robotizados. Del trabajo a la casa, de la casa a la cama, de la cama al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Vamos, nos volvemos, regresamos, nos sentamos, nos levantamos, nos vemos, nos damos, y llega un momento que se pone en pie la persona, y eso sucede muchas veces en las personas que no conocen a Cristo. Se levantan, van, se levantan, se sientan, y cuando menos sienten se ponen en pie en el escritorio y dicen: mi vida es una miseria. Agarran una metralleta y matan a todos sus compañeros. ¿De dónde cree usted que vienen esos desórdenes de las personas hoy en día? ¿De dónde cree que vienen esos desórdenes en la cual un padre de familia de repente se queda viendo a sus hijos, agarra una pistola y mata a todos sus hijos y a su esposa? ¿De dónde cree que vienen esta generación ahora que estamos nosotros luchando en nuestra iglesia a que no se envenene? La generación ni trabajan ni estudian. Generación la cual a nosotros ahorita nos puede dar un poquito de gracia, pero quiero decir una cosa: ¿qué va a pasar en nuestros países o en esta nación en unos 30 años cuando estos jóvenes no quieren ni estudiar ni trabajar? ¿Sabe qué vamos a tener? Lo que pasó en España, que la gente vivía solamente de la herencia de sus abuelos, y cuando se acabaron la herencia de sus abuelos, se dieron cuenta de que ya no tenían de qué vivir y el gobierno los tenía que mantener. El gobierno puede mantener a una persona que tiene deficiencia en su desarrollo laboral, pero una persona que tiene sus manos, su pensamiento completo, su boca y su forma de caminar, no tiene por qué ser mantenido del gobierno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mientras que tengamos manos, pensamos, nos movemos, nosotros tenemos que ser productivos. Productivos. ¿Sabe la nueva ley que pusieron en Holanda? Firmada por este nuevo rey que ya pusieron, más el Congreso y todo eso. Señores y señoras, de ahora en adelante nosotros no le vamos a dar nada gratis a nadie. Nada gratis a nadie. Y usted no lo puede negar. Pero hermanos, cuando uno trabaja, produce, ¿verdad que hay una satisfacción? ¿O no es así? ¿O no es así, hermanos? ¿Verdad que es bonito ver ustedes, hermanos, que ya están viendo a sus hijos crecer y dicen: hey, esa muchacha a mí me ha costado, ya está en la universidad, ese muchacho a mí me ha costado, ya tiene su trabajo? Qué bonito sentirse productivo. Un futurista decía: ustedes quieren ver al ser humano del futuro. ¿Sabe cómo es la persona del futuro? Y me mandaron una foto de una caricatura bien graciosa. En los años 90 aparecían esos televisores. ¿Se acuerdan ustedes de los televisores de los años 80 y 90? Que tenían una gran cosa atrás. Y aparece un tipo bien flaquito a la par de ese televisor. Y ahora ponen en el año 2013 esos televisores flat. Y todo un señor bien panzón. No estamos siendo ni productivos, mire, hermanos míos. Y usted y yo, cuando nosotros nos hablan, nos ven o nos mandamos una foto, ¿qué dicen nuestros padres, nuestros familiares? Mira cómo se ha engordado fulano tal. Si en este país, hermanos, no hacemos el caminata ni el ejercicio que hacíamos en nuestros países. ¿Se recuerda usted en nuestro país, para tomar un autobús, cuánto caminábamos? ¿Se recuerdan usted? ¿Por qué los niños ahora tienen obesidad en la escuela? Y los recogen en el bus ahí en la entrada. Y los dejan después, muy pronto, quizás hasta les van a poner esas cosas flotantes para que anden ahí y ni se muevan. Pero ¿se recuerda usted que en nuestro país, qué sobrepeso, qué cosa, si caminábamos? Estamos, hermanos, como iglesia, como el apóstol Pablo les dice a los hermanos: mi visita no fue en vana, mi visita a ustedes a ciudad fue para producir. Y lo que produjo el apóstol Pablo fue discípulos. ¿Qué hizo? Plantar una iglesia, mandar el mensaje de salvación, discipular a los hermanos. Pero cuando yo no tengo dónde ir, cuando yo tengo tiempo de sobra, cuando no tengo un propósito, tengo un gran problema. No tengo ningún lugar para dónde ir. Ojo a aquellos muchachos que están terminando su año escolar o su high school. Tu meta no es terminar, con mucho respeto. Nosotros tuvimos que hacerlo porque no tuvimos oportunidad, porque venimos sin papeles. Pero tu meta no es que termines en un McDonald's o un Burger King. Tu meta es que termines en una universidad. Y después, si puedes agarrar un trabajo part-time, es para ayudarle a tus padres. Pero es para que tú salgas y seas mejor que nosotros. No.
No. Ay, mucho estudio. Siento quemar un derrame cerebral. No. Mire, hermano, perdóneme. Jovencito, su única tarea es estudiar. Y si tiene los medios que tus padres te están dando, aprovéchalos. Porque después los tiempos van a ser más difíciles. Y lo que estamos trabajando es una posición la cual no tenemos que hacerlo porque no tenemos otra opción. Propongámonos aprender el idioma. ¿O no, hermanos? Una vez hablaba con una persona y le digo, ¿cuántos tenés de vivir aquí? 25 años. No, hombre, ¿y ya sos ciudadano americano? No. Ok, pero ¿tenés algún permiso? No. Yo me voy mojado y me regreso mojado. Y me le quedo viendo, ¿pero sabes inglés? No. Y de repente dije yo, ¿y quieres vivir? No, sí. Capaz que dice que no. Cuando yo no tengo, mire hermanos, y el 2013 es un examen para nuestra vida. Si en el 2013 nosotros no producimos nada, tenemos que hacer algo que la Escritura nos pide que hagamos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos, dice la Escritura. ¡Ey! ¿Produje algo este año? ¿Producimos algo este año? ¿O pasé dormido todo el día? ¿Producí algo este año? ¿O solo pasé sentado? Porque mire, hermanos míos, tenemos que proponernos metas. Tenemos que proponernos metas y algo muy importante, iglesia. Como el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 1. Yo los animo porque yo produje fruto. Y lo primer fruto que yo tengo que proponerme es que yo tengo que empezar esa siembra del fruto. Tengo que empezarla y también tengo que aprender a terminarla. ¿Qué fruto, qué meta usted se está proponiendo para este año? ¿La familia? ¿La familia que está sujeta a la voluntad y la palabra de Dios? Realmente el 2013, y yo sé que usted va a decir, pastor, yo creo que usted se ha equivocado de predicación. Creo que la predicación esa acaba el 31 de diciembre. No, el 31 de diciembre ya es muy tarde. Nosotros ya tenemos que proponernos qué vamos a hacer en el 2014. Ya se lo propuso. En la familia. Hey, produce un fruto. ¿Realmente me sometí a mi esposo y mi esposo y usted esposo respetó a su esposa? Hijos, ¿nos sometimos a nuestros padres? Hey, hermanos y hermanas, dejamos atrás el control remoto, dejamos atrás los partiditos y nos propusimos a sobresalir en el estudio. Hoy todos los medios están abriendo las puertas para que uno pueda superarse. ¿Sabe usted que a menos los que son de El Salvador, y yo creo que también lo tienen eso, sabe usted que el gobierno de mi país ha puesto el bachillerato online, en el cual todos mis compatriotas que no pudieron terminar su bachillerato por la guerra o porque tuvieron que salir por las pandillas, pueden terminar su bachillerato vía online? Y sabe usted que aquí el gobierno de Estados Unidos a uno le da la oportunidad de poder sacar el bachillerato o el GED. ¿Sabe por qué razón nosotros siempre nos van a ver como una clase de que no vamos a avanzar? Porque no nos proponemos metas. ¿Saben qué hace? Mire, le hago una pregunta. ¿Cuándo usted ha visto un indio de la India, pues, trabajar en la construcción o trabajar limpiando baños? ¿Ah? ¿Dónde lo ve usted? Doctores, licenciados, 7-Eleven. ¿Usted ha visto un chino? Asiático, perdón, porque chinos habemos muchos aquí presentes. ¿Usted ha visto un asiático judío mendigando? ¿Usted ha visto un judío mendigando? A mí me sorprende. Tenemos oportunidades abiertas de parte de todos los aspectos, pero no tenemos propósitos. Yo me voy para Estados Unidos. ¿A qué? A hacer billetes. Pero, ¿qué vas a invertir en ese billete? Yo quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Algo. ¿Pero qué algo? Como decíamos allá en la escuela pública, al menos en licenciatura en echar pupusas, pues. Pero vas a ser licenciado en echar pupusas, pero algo. ¿Qué quieres hacer? A mí me fascinan los jóvenes de nuestra iglesia, los que están preocupados porque ya se acabó su tiempo. Dicen,
pastor, quiero volver al estudio. Y nosotros, dele, siga. Porque hay propuestas, hay algo que uno quiere llegar. Sobresalir en el trabajo. Se nos salen las oportunidades a nosotros. Hay oportunidad de ser supervisor, hay oportunidad de ser manager. No, estamos acostumbrados porque no queremos responsabilidad. Es que yo no me quiero complicar la existencia. Ahí vamos a estar siempre. Ahí vamos a estar. Nos propusimos en los hábitos moralmente de acuerdo a nuestra manera de vivir, de dejar el mal vocabulario, nuestras malas actitudes. Hablo a aquellos que sienten el llamado al ministerio. ¿Producimos fruto el 2013? ¿Como realmente fieles a las cosas del Señor? ¿O fuimos pusilánimes y no fuimos estrictos? Hay que producir fruto en el servicio. Mire, hay que producir fruto hasta en las amistades. ¿Sabe usted que muchos de nosotros no tenemos amigos que nos han durado ni 2 años? No nos duran ni 2 años las amistades. Yo conozco gente que tiene amigos desde su infancia, porque han sabido cultivar la amistad. Me estaban preguntando si vamos a hacer la cena Thanksgiving. No, vamos a hacer un almuerzo Thanksgiving. Cena tiene que estar con su familia. Y me dice, pero algunos no tienen amigos. Y la pregunta es, ¿por qué no tiene amigos? ¿Por qué no tiene amigos? Mire, hermanos, todos somos inmigrantes, bueno, los que nacieron aquí. Pero no es verdad que el primer año que estuvimos aquí, aún todavía la señora de la casa o el señor de la casa nos dijo, venga a comer usted. Ahí empezó una amistad. Pero como somos así, venga a comer. No, no tengo hambre. Nosotros no hemos cultivado ni las amistades. Somos aquellos que cuando tenemos un problema, llamamos al amigo. Hola, no, se me pinchó al número que está llamado es completamente, y el mismo voz del tipo. No contestan las llamadas, te han mandado cartas. Bueno, le hago una pregunta, ¿se acuerdan de nuestros cumpleaños? Ay, ya me olvidé de mi cumpleaños, pero en el interior de decir, es que a mí nadie me celebra ni me canta. No hemos producido ni amistades. Es el tiempo que nosotros meditemos en nuestros caminos. Y como dijo el apóstol Pablo, mi vida, mi visita a ustedes no fue inútil. Ahora, usted me va a decir, hermano Raúl, su vida es muy diferente a la mía. Mi vida es completamente complicada. Sí, yo sé. El apóstol Pablo también vivió lo mismo. Y miren lo que es el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, en pocas palabras, para poder llegar a producir frutos, hermanos míos, no es fácil. Se encuentran retos, dificultades, problemas. Miren, ¿sabe usted cuántas veces, a quién le gusta el básquetbol, la NBA? ¿Sabe usted cuántas veces tira un basquetbolista al aro al día? ¿Sabe usted cuál es la disciplina que tienen? Estaba viendo un deportista al cual le decían, ¿sabe cuál es el gran problema de este muchacho? Este muchacho, cuando le dieron la oportunidad de jugar en ese equipo, se dedicó a trasnochar, a andar en discotecas, a andar molestando, más el otro se dedicaba a tener disciplina, a levantarse temprano, a dormir temprano, a poder entrar a los entrenamientos, a evitarse. En la vida se tiene que tener disciplina. Y la vida, le quiero decir una cosa, no es fácil. Pero porque la vida no es fácil, no significa que me voy a quedar sin hacer nada. El apóstol Pablo sufrió, hermanos. ¿Sabe qué sufrió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sufrió insultos y lo maltrataron. ¿Por qué razón no duramos en los trabajos? ¿Y por qué razón rebotamos de trabajo en trabajo este 2013? ¿Sabe por qué no duramos en nuestros trabajos? Y yo es lo que le voy a decir. Si usted no es constante en su trabajo, hermano y hermana, y tenés en tu currículum que has cambiado 4, 5, 10 veces en el trabajo en menos de un año, no te van a contratar en ningún lado. Porque a la gente le gusta la gente de constancia. Pero en la primera de cambio nos pelan la cara y estamos nosotros. Ni en la casa me hablaban así. Hermano, ¿la vida es dura o no? ¿O no es dura? Aún todavía para nacer fue duro para nosotros. El apóstol Pablo recibió maltrato. Estaban leyendo ahora en Hechos capítulo 16 sobre cómo trataron al apóstol Pablo en Filipo. Mire, a este hombre, después de que le dijo a esta muchacha que andaba ahí adivinándoles, les dijo, fuera, le echó fuera el demonio. Dice la escritura que el pueblo se agolpó. Mire,
Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó el carcelero de los guardas en la seguridad, el cual recibido este mandamiento, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Eso había sido antes de plantar la iglesia en Tesalónica. Sí, hay un futuro, pero el futuro no llega gratis. En el futuro hay adversidades, pero yo tengo dos opciones. O me quedo llorando o avanzo. O me quedo lamentando o prosigo. A mí me fascina un barco. ¿Usted ha visto esos grandes barcos, esos grandes buques y toda esa cosa? Cuando van entrando al Ártico. A mí me fascina ver. ¿Sabe qué me fascina ver? No los barcos, esos grandotes. Porque usted va a decir, ¿qué grandote se puede romper el hielo? No, ¿sabe usted que hay barcos más pequeñitos los cuales van rompiendo el hielo? Y hay otros, escúcheme bien, cuando usted ve aquí, esos barquitos chiquitos van jalando esos grandes barcotes. Muchas veces nosotros decimos, mira el hermano fulano, ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene familia, mira cómo le está yendo. Dios a mí no me quiere. No, el hermano trabajó, el hermano estudió, el hermano se levantó más temprano, el hermano tuvo valor, el hermano tuvo arranque, ¿o no es así? Y yo lo hablo con mis consiervos. Ay, pastor, yo quisiera una iglesia. Mire, ¿sabe qué? Ore y aguante hambre. Porque mi vida ministerial, a todos aquellos que le dieron un presupuesto de $100,000 al año de salario, no pudieron hacer nada. Lo difícil, el éxito, hermanos, es una pendiente y no es fácil. ¿Usted ha subido a una montaña? En mi país hay una montaña, hay un volcán que se llama el volcán de Izalco. Y todas las vacaciones nosotros íbamos de parte de los jóvenes de la iglesia. Y yo me recuerdo que en ese volcán, mire hermano, es inclinado y lo más bonito es llegar a la punta. Esa es la meta. Ay, pero yo miraba unos que llegaban a la mitad. Ya estoy cansado de rezar. Y mi pastor, que en ese tiempo ya tenía sus 55 años, nosotros corriendo, y mi pastor decía, ¡ay, yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero! Él quería llegar primero. A mí me enseñaron, hermanos míos, que usted se cae una vez y tiene que levantar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Qué le dice el coach al boxeador que está peleando? Ya vas a ganar, papá. Y el ojo es hinchado. Las tablas dicen 12 menos 0. En esta lo vences. Llorando, el tipo, ya no quiero ir. Vaya que usted es mi campeón. Ay, agarra aire. ¿Ah? A los hijos hay que enseñarles carácter. El apóstol Pablo había aprendido el carácter, porque sabe una cosa, el maltrato, los ultrajes vienen en nuestra vida y muchos de nosotros vamos a recibir maltratos de parte del enemigo y muchos de nosotros vamos a sufrir primeramente en nuestra salud. Yo quiero decirle que este año para mí ha sido uno de los años más difíciles en mi salud, pero yo no ando lamentando. Sí, le digo a los hermanos, me duelen, pero yo no estoy ahí. Marita, el testamento, hija. Cuando viene un hermano allá en mi país que tiene insuficiencia renal, un pastor, que es un milagro andante, 3 veces a la semana le hacen la diálisis. Y él se sube al autobús colectivo. Y cuando se sube al autobús colectivo, llega y tiene que tener $150 por sesión. Y el culto en la noche, ahí está predicando mi hermano. A mi pastor le ha dado de ataque cardíaco, derrame cerebral. Y ahí está en pie. Y mire, hermanos míos, Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, tenía problemas en su estómago. Gastritis profunda, tanto que el apóstol Pablo le dice, ¿sabes qué? Ya no tomes agua, toma un poco de vino. Porque el vino, hermanos, tiene unas cosas las cuales ayuda a matar algunas bacterias y a suavizar la gastritis. Los que tienen gastritis aguda, usted no va el pastor dijo, estar chupando, no, calmados. Los que padecen de gastritis, ya, ¿viene lo que dijo el pastor? Ya van a andar comprando 40 botellas de vino, no, tranquilos. Pero Timoteo no se echaba para atrás. ¿Sabe usted que una de las personas que a mí me fascinan ver bastante son aquellos que lucharon contra el cáncer?
¿Qué los motiva? Las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Y cada día es una oportunidad. Nosotros no. Ay, la muela. Veo oscuro. No, hombre. Nos encuentran algo, lamentándonos. De todo nos quejamos. Y hoy hay jóvenes que se sienten más viejos que nosotros, los mayores. ¡Qué vergüenza! Vamos a trabajar, hijo. Ay, papá, está de madrugada, 11 de la mañana. No, hombre. Uno duerme 8 horas y con esas 8 horas bastan, ¿sí o no? El que duerme más de 8 horas es un perezoso y un haragán. ¿Me escuchó? Hay maltrato en la vida. Va a haber maltrato en la vida. Hay maltrato de parte de personas que están allegados a nosotros. Nos van a querer desmotivar. El caso de Job. Cuando Job estaba mire, hermano, y si usted quiere ver un personaje el cual ve el futuro como una oportunidad, es el caso de Job. Mire, hermanos míos, Satanás se presenta delante de Dios. Y este es un problema teológico porque algunos dicen, ¿cómo puede estar la maldad delante de Dios? Porque dice la Escritura, y Satanás se presentó con los hijos de Dios, o sea, con los ángeles. Y muchos dicen, ¿y cómo es posible que Satanás esté frente a Dios? Bueno, no es necesario que esté en la presencia de la gloria de Dios. El Señor es omnipresente, en todas partes. Y dice la Escritura que se presentó y le dijo al Señor, el Señor le dijo, ¿has visto mi siervo Job? Y Satanás le dice, es que tú lo proteges, tú le das esto y lo otro. Pues ¿sabes qué? Me aparto un ratito para demostrarte que Job sí es una persona íntegra. Hermanos míos, a Job se le perdió su cosecha, se le perdió el ganado, se le murieron los hijos, su esposa lo dejó. Y en medio de la enfermedad, porque le dio una sarna. No, esa sarna sí es sarna, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Sarna total, tanto que agarraba un pedazo de hoja, de teja, y se rascaba. Hermano, yo me imagino que esa picazón era una resequedad y llagas. Y vienen los amigos y se le acercan, y en vez de motivarlo dicen, quizás tú has pecado, Job. Cuando muchas veces en la adversidad y los problemas que nosotros tenemos, los más allegados a nosotros muchas veces nos dicen, no vale la pena, no los escuche. Siga adelante con su propósito. Amén. Siga adelante con su objetivo. Siga adelante. Y esto especialmente la cuestión de salud. Si usted se propuso, digo, yo me voy a proponer adelgazar este año, le va a decir el esposo, no, viejito, ya no la vas a hacer, hombre. Dígale, apártate de mí. No Satanás, sino que tropiezo. Yo voy a bajar las libras. Ese es mi propósito. Por mi salud. No para verme bien solamente. ¿Ah? Muchas veces usted va a decir, voy a empezar otra vez mis estudios. Ay, viejo, si a vos ya no te cala. Se te quemaron las neuronas. Si vos no entendés, ya se te olvidó cuánto es 2 más 2. Dígale, apártate de mí, tropiezo. Mi propósito es prepararme más. Y cuando venga usted, mire, y en el caso de Job, los más allegados se acercaron. Ay, hermanos, en el entorno fisiológico, en lo que nosotros vivimos en nuestro entorno, hay situaciones tan difíciles que aún todavía en nuestras mismas necesidades, muchas veces nos van a querer apartarnos de los propósitos, nos van a querer ultrajar. Miren, ustedes recuerdan el caso del Señor Jesús en la tentación. Dice la Escritura que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y dice la Escritura que se acerca a Satanás y cuando vio que el Señor tenía hambre, le dijo, convierte esa piedra en pan. Era una necesidad fisiológica. Pero el Señor le responde con la firmeza porque tenía un propósito, llegar a la cruz y restaurar a la humanidad. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Sí, para llegar al propósito hay obstáculos. Para llegar al propósito hay pruebas, hay maltrato. Y recibimos muchas veces palabras de personas que amamos. En Job capítulo 2, versículo del 7 al 10. Y yo quiero decirte una cosa, esas personas que nos atacan, muchas veces Satanás los utiliza. Y aún todavía los cristianos inmaduros
para poder desanimarte. No te des por vencido, hermano y hermana. Amén. No se dé por vencido. Si usted escucha las estadísticas que los matrimonios se están divorciando, usted diga en el nombre de Jesús, mi viejita y yo, mi mujer y yo, el hombre que yo tengo y yo, vamos a llegar a ser viejitos. Yo creo en el matrimonio. ¿Qué dice la Escritura en Job? Dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículos 7 al 10, que Job ya estaba todo tirado en la desgracia. ¿Y qué dice la mujer? Se le acerca y le dice, Job, maldice a tu Dios y muérete. Desanimándolo. En la vida hay obstáculos y Satanás va a ocupar personas inconversas para desanimarnos. Ahora, seamos realistas en algo. El futuro, los propósitos, el objetivo del apóstol era salvar almas por medio de la predicación del evangelio. Pero uno tiene que tener una conducta real. Mire, me mandaron a mí una cosa a un amigo que decía, Raúl, hay que ser positivo en la vida. Mire, hermano, si yo les hablara de positividad en este momento, yo le podría poner la imagen de un elefante y de un monito. Póngame atención, por favor. Y me dicen, hay que tener actitud positiva. Yo no estoy hablando de positividad en este momento, estoy hablando de proponernos metas y propósitos a futuro para tener frutos. No de positivismo, porque yo les puedo decir, usted puede. Diga, ¿usted puede? Yo puedo. Yo puedo. Y el que tiene una enfermedad, no te duele. Así le dije yo a mi abuelo cuando estaba en cama. Abuelito, por favor, el dolor es mental. Si es mental, me dijo, como vos no te duele, va. A mí sí me duele, me dice. A mí no me duele, no me duele. Y me cayó, tenía razón. El dolor es algo real. Los obstáculos son reales, ¿o no? Pero con la positividad nosotros, les soy bien sincero, no vamos a avanzar. Le explico por qué. El llegar a tener un propósito es una cuestión de constancia y disciplina. Mire, el dibujito ese. Usted ha ido al zoológico donde viene un tipo y está en el trapecio. Y viene un tipo y se tira, y el otro tipo, ¿qué hace? Lo agarra. Mire el concepto positividad del mundo. Se lanza el elefante y está un monito y lo va a agarrar. Y dice abajo, sea positivo en la vida y no negativo. Vámonos en la lógica. ¿Usted cree que ese monito va a poder agarrar ese semejante elefante? ¿Ah? No, contésteme. No, séame sincero. Pastor, sea positivo, pero el pobre mono sin brazos o sin piernas. No, hermanos, para poder llegar al éxito se tiene que tener no positividad solamente. No. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos, para que esta iglesia se plantara, para que yo tuviera frutos, yo tuve que tener una conducta, un hábito. Primeramente, vámonos al versículo 3 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y este es el punto final del mensaje. Mi conducta para poder llegar a mis propósitos. Primeramente, hermanos, es que el apóstol Pablo les dice, versículo 3, porque nuestra exhortación para que se plantara esa iglesia, para que el apóstol Pablo les escribiera, es que su exhortación, su consejo, no procedió de error, ni de impureza, ni ¿qué dice la Escritura? Ni fue por engaño. En pocas palabras, sin error. Nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Dice la Escritura, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿La senda de quiénes? De los justos. En pocas palabras, el apóstol Pablo sabía que estaba en la verdad. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú quieres llegar a tu propósito de objetivo en la vida, primeramente tiene que estar Cristo en nuestro ser. Cristo Jesús es el Señor. Al Señor Jesucristo no lo dejo el día domingo aquí en la iglesia y lo vengo a encontrar el siguiente domingo. El Señor Jesucristo anda conmigo todos los días. Y yo tengo que aprender a vivir sin error.
como dijo el apóstol Pablo. Él les predicó sin error. ¿Sabe que también otra parte importante para poder llegar a tener una conducta, para poder llegar a nuestros propósitos? El apóstol Pablo les dice, ni de impureza. Fíjese que la palabra en el griego ahí habla de una vida moralmente pura, libre de perversión sexual. Si yo quiero llegar a un propósito en mi vida, yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios, tengo que vivir en Cristo, pero también mi conducta tiene que ser una conducta así, impureza. Usted no me venga a decir que usted quiere tener una familia en victoria si andas con un amante. Dios no bendice donde hay pecado. Usted no me venga a decir, jovencito y jovencita, que querés llegar a tener un buen título y querés llegar a tener un buen carro y trabajar en una oficina si estás teniendo fornicación con tus novios, con tus novias, jovencito. Porque la impureza sexual el Señor la desagrada. Si usted, hermano y hermana, está soltero y me dice a mí que quiere que Dios lo bendiga, pero visita rameras o usa la pornografía, Dios no bendice. Dios no bendice. Si en el 2014 queremos que nos vaya bien, hey, guardémonos de la pureza sexual, hombre. Guardemos de la pureza sexual. Ay, pastor, ¿y la sexualidad es importante? Claro que sí. ¿Acaso no habéis oído que somos templo y morada del Espíritu Santo? Y dice la Escritura, ni de engaño, en pocas palabras, tácticas manipuladoras. El apóstol Pablo, para que llegó a tener ese éxito en las iglesias, él llegó conforme a los mandamientos de la palabra, limpio moralmente, ni engaño. Pero los medios para poder llegar al éxito, lo dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Si usted y mi persona queremos llegar a ese propósito, sí es proponérnoslos, sí es tener disciplina, pero en nuestra vida no tenemos que aceptar los errores de los demás, no siendo un adulador, no siendo un adulador para tomar ventaja, no pretender lo que uno no es. En el trabajo que te digan, ¿querés esa posición? Sí. ¿Podés todo esto? No, pero si me enseña, yo puedo llegar a hacerlo. Propósitos. No pretender lo que no es. Dice el apóstol Pablo, ni encubrimos avaricia. En pocas palabras, ni buscar lo suyo propio. Si en el camino de la vida nosotros queremos llegar a tener fruto, tenemos que vivir sin error, tenemos que vivir una vida pura, tenemos que tener también una vida sin engaño, ser lo que uno es, no siendo adulador alrededor de los demás. Miren, y esta es una cuestión que como iglesia, yo lo siento mucho, hermanos, con mucho respeto lo voy a decir como su pastor, pero el día de mañana que usted llegue a mi oficina y usted me pide un consejo, usted va a escuchar de parte de mi persona dos cosas: lo que no quiere escuchar y la verdad. Una persona antes se me acercó y me dijo, mire, ¿y usted qué opina de esta cosa? Yo te recomiendo que no lo hagas. Pero yo no esperaba escuchar eso suyo. Pues si no quieres escuchar eso, andate a Walter Mercado, que él te va a decir lo que vos querés escuchar. Pero en el caso mío, yo te voy a decir conforme como está la palabra de Dios. Es un adulador. Yo jamás, y espero en Dios que todos los que predican en esta iglesia, nunca le vamos a llegar a decir, ay, comprendamos a los hermanos que este contexto es problema cultural. No, hermanos míos, es lo que es. Si queremos vivir y tener un propósito y éxito en la vida, andemos derecho con el Señor. ¿Amén? Como ya no veo mucho de lejos, ya me di cuenta que me pasé 5 minutos. Así que escudriñemos nuestros caminos y propongámonos cosas para el futuro. ¿Amén? Quiero que nos pongamos en pie, por favor, vamos a terminar.